Poner en Bienvenidos, hermanos, todos. Acabamos de orar y estamos contentas porque la presencia del Señor es real y Él a través de la comunión y con su palabra, en oración, podemos sentir su consuelo, su guía y su paz, ¿verdad? Gracias al Señor por la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento y en medio de cualquier situación. Él está ahí con nosotros. Yo no conozco a todos los que escuchan, pero el Señor sí los conoce por nombre, los hizo y Él sabe lo que están pasando y nos habla a través de su palabra. Así que bienvenidos. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Seguimos. Voy a compartir mi pantalla y ya estamos llegando pasando un poquito a la mitad del libro. Así que vamos avanzando poco a poco y ahora no vamos a avanzar mucho porque solamente vamos a hablar de dos versículos. En el capítulo 11 dice la palabra de Dios, a Juan le hablan y le dicen, entonces, dice él, me fue dada una caña semejante a una vara, ¿verdad? Una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, pues vamos a orar junto con nuestros hermanos que nos acompañan ahora y a pedirle al Señor que nos ayude a entender esta porción de la palabra. Bendito Dios, Señor, seguimos delante de tu presencia. Te adoramos, te bendecimos porque tú eres digno de toda alabanza. Señor, tú eres único, eres santo, santo, santo. Único, 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 separado, separado, separado. Eres un ser perfecto, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabes, todo lo puedes y omnipresente, estás en todas partes. Maravilloso, Señor, no hay nadie como tú. Señor, y pedimos que de tu sabiduría nos impartas al estudiar esta porción, Señor, que tu palabra, Señor, nos toque, nos ayude a entender tu voluntad, Señor, y a gozarnos, Señor, con tu palabra de vida, Señor. Tu palabra es vida. Te bendecimos y te damos gracias por todo lo bueno que has hecho por nosotros y para nosotros a través de Jesús. Y es en su nombre poderoso que oramos. Amén, amén. Bien, vamos a ver si puedo traer esto un poquito para la mitad. Ahí está, ok. Entonces, ¿de qué nos habla esta porción? Juan habla de que le dan una caña de medir, ¿verdad? Así era como medían antes. Nosotros tenemos nuestros instrumentos de medida ahora, ¿verdad? Esos, ¿cómo se con metros, ¿verdad? Antes lo medían por caña. Y se le encomienda, se le da el trabajo de que empiece a medir un templo de Dios. Es un templo eh, un lugar de adoración al Dios verdadero, ¿verdad? Y hay gente que está entrando a adorar en este templo, ¿verdad? Pero dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, que no lo incluya dentro los planos que está midiendo, ¿verdad? Porque, y da la razón por qué, porque había sido entregado o será entregado, dice, a los gentiles, o sea, a personas que no son judías. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Pueden apuntar esa cantidad de tiempo? 42 meses es equivalente a 3 años y medio. Ah, 3 años y medio es 42 meses o también lo ponen en días. A veces la porción, las escrituras nos han hablado de 1260 días, que es exacto también 3 años y medio.
Básicamente, eh, el Señor nos está hablando que va a surgir, se va a construir un tercer templo, o se le conoce como lo que sería el tercer templo. Estos son paisajes tal vez como o pinturas que han hecho usando las medidas y las descripciones que nos dan las escrituras de cómo era el templo de Salomón. Ese fue el primer templo. ¿Se acuerdan que el Señor no le permitió al rey David construir el templo? Porque David tenía ese deseo en su corazón. Decía, yo habito en un palacio y Dios habita en una tienda, ¿verdad? Como una tienda de campaña, ¿verdad? En, ¿cómo le llamaban? En el tabernáculo. Y David dice, eso no está bien. ¿Cómo es posible que yo esté en lujo y Dios esté en un lugar ah, tan, eh, tan pequeño, tan humilde, ¿verdad? Y aunque tenía el deseo, las buenas intenciones, ¿verdad? El Señor dijo, no, tú no me lo vas a construir porque has sido hombre de guerra, has sido hombre de eh, lucha, ¿verdad? Había matado a gente en estas guerras, ¿no? Y el Señor dice, pero voy a permitir que tu hijo, este, me construya el templo, ¿no? Y no solamente que le da esa promesa, esa bendición de que su generación, su hijo, sea el que construya el templo, pero le promete, dice, de tu simiente vendrá el rey, vendrá el Mesías, ¿no? O sea, tu reino nunca tendrá fin, porque de tu linaje, de tu simiente va a salir el rey de reyes, el que siempre, cuyo reino es eterno. Así que se cumplió la palabra del Señor. Salomón construye el templo muy apoteósico. No escatimaron en el uso de oro, eh, piedras preciosas dentro del templo, ¿no? Tenía las tres divisiones, ¿verdad? Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, y tenía bastante eh, fundación, o como más bien llamaríamos oro fundido, ¿no? O sea, derretido, y tenía las paredes de oro, el piso de oro, los muebles dentro del tabernáculo era todo oro. Pero este templo, o sea, este primer templo fue construido por el rey Salomón y fue destruido en el año 584 antes del Señor Jesús. 584 años antes que Jesús nazca, se destruyó este templo de Salomón por los babilónicos, ¿no? Lo quemaron y se llevaron todo lo que había dentro de él, ¿no? Los candeleros, estaba el arca del pacto, se llevaron eh, todo lo que pudieron, ¿verdad? Y entonces, después de muchos años, se repara. Aquí me faltó añadir esto aquí. Déjeme borrar esto porque esto en realidad sería el tercero. Y vamos a hablar, el que está hablándose en Apocalipsis sería el cuarto. Entonces, eh, déjeme corregir aquí. Me faltó poner esto aquí. Viene un segundo templo. El segundo templo es construido, o más bien tal vez reconstruido. Por eso es que hay un debate, ¿no? Que unos no lo consideran como templos verdaderos, sino como reconstrucciones. Pero el segundo sí fue un nuevo templo, y ese templo fue hecho por un líder llamado Josué, no el de la tierra prometida, otro, Josué y Zorubabel. Zorubabel y también Esdras. Esdras participó de esa era, de ese tiempo donde construyeron el segundo templo.
Y podemos leer eso en las escrituras, cómo regresaron de la esclavitud en Babilonia, pero fueron por etapas, o sea, no se vinieron todos al mismo tiempo, entonces era un proceso, primero iban reconstruyendo los muros de Jerusalén que habían sido destruidos en los tiempos de Nehemías, y después Esdras, Josué y Zorobabel construyeron ese segundo templo. Ese templo también fue, ese es el templo que eh, Herodes reconstruyó y se lo conoce como el tercer templo, o algunos dicen es nomás una reconstrucción o una mejora del segundo templo que ya existía. Y el templo del rey Herodes, que era en los tiempos del Señor Jesús, él profetizó y él dijo, este templo que veis no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Es ese templo que puede decirse que era ya el tercero o el segundo reconstruido. Este, no- Se cumplió la profecía del Señor Jesús. Dicen que cuando vino Tito, ¿cuál era? Tito Vespasiano, en el aproximadamente, siempre se lo pone para los años 70, pero algunos dicen fue en el año 64, entre el año 64 o el año 70 de nuestra era, o sea, ya después de Jesús, o sea, como 40, entre 30 o 40 años después de la muerte de Jesús, se destruye este templo, vienen y los romanos y lo destruyen. Ahora, según la historia, no, este, eh, ¿cómo se dice? General, era un general, el general Tito, no quería que lo quemen el templo, pero uno de los soldados tiró llamas y se encendió. Y lo que pasó es que las temperaturas se pusieron tan fuertes en el incendio que derritió el oro que había en las paredes del templo. Y después los soldados mismos, por quererse llevar el oro que había caído entre las rendijas de las paredes, porque son piedras enormes de varias toneladas cada piedra. Entonces, hay unas que son como 100 toneladas, estamos hablando de miles de libras y pareciera imposible haber movido eso, pero como tanta era la avaricia que querían sacar el oro que se había quedado ahí, empezaron a remover las rocas, empezaron a destruirlo para tratar de llevarse el oro. Entonces, por eso dice aquí, fue demolido, porque prácticamente no quedó piedra sobre piedra en el año 64 después de Cristo, quedando, dicen aquí en su lugar, el actual muro de las lamentaciones. Se cree que esa es la única pared que quedó del templo y por eso los judíos van y oran ahí. ah, me imagino, ¿no? Rogando que el Señor restaure a Israel y ponga de nuevo el nuevo templo. Ellos esperan un templo. Así que ahí llegamos a la lectura de hoy, ¿verdad? Juan ve un nuevo templo. Entonces, esto nos ayuda a, no solamente esta porción, pero el libro de Daniel también habla de que en la mitad de, de un pacto, en la mitad de los 7 años del pacto, va a pasar algo, que esta persona que firma el pacto va a entrar al templo, dice, y va a contaminar el templo, este, va a causar una abominación allá adentro, o sea, lo va a, a desacrar, creo que es la palabra que se usa, pero nos está hablando del anticristo que va a entrar al templo a mitad del pacto, a la mitad de los 3 años y medio, él va a entrar al nuevo templo que exista y se va a declarar Dios. Y ahí va a empezar, a los judíos se van a dar cuenta que
él no era el Mesías, que él es un falso eh, Salvador, un falso, que ellos se habían equivocado, van a reconocer que Jesús era el verdadero Mesías. Y ahí va a empezar una persecución para ellos, pero todo estamos hablando de la mitad de los 7 años del pacto. Por eso dice 42 semanas. Aquí vamos a hablar un poquito de las 42 semanas. El número 2 dice, ok, queda establecido que va a venir un nuevo templo, ¿verdad? Apocalipsis 11 confirma porque Juan se le da la orden de que mida ya el templo, ya existe. Juan lo ve hecho, um, tercer templo, vamos a ponerle el tercer templo, porque el segundo, como les digo, es controversial. El templo de Herodes es controversial si fue nuevo o si nomás fue una reconstrucción del templo de Zorobabel. Entonces, el tercer templo, el futuro que viene, se sabe que está por darse. Ahora, vamos a tener otra clase donde hay lo tenía aquí, pero hay una revista arqueológica, ¿dónde está? No, aquí no lo tengo, creo que esta tampoco. Tenía que lo estaba buscando porque se llama, se abrevia BAR, que quiere decir Biblical Archaeology Review, una revisión arqueológica bíblica, y tienen una revista que mandan, este no es, a ver si magazine, a ver si lo encuentro, ya lo tenía pero no sé por qué se me borró. Aquí es biblicalarchaeology.org, y ellos nos mantienen al día de los descubrimientos arqueológicos, lo que está pasando. Y si uno busca aquí el templo de Jerusalén, le dan de cómo está avanzando. Esta fuente es buena para ver qué es lo que están descubriendo, y ahorita les voy a explicar por qué es importante, ¿verdad? Y también hay otra fuente que nos habla de que es una organización judía, que ellos tienen todo preparado para cuando ya formen el templo, ¿verdad? Así que eso ya está establecido, que va a haber un templo nuevo. Ah, Quería enseñarles, creo que hice fotos, déjenme ver si la puse aquí o si les voy a enseñar más. No, yo creo que la tenía, era esta. Esta información. En Brasil quisieron hacer una réplica del templo judío. Esta es, aquí no está la foto, déjenme ver si esta es esa denominación que se conoce como el pare de sufrir, o aquí está. En Brasil es muy frecuentada, es como se sigue mucho esta rama del cristianismo, que tienen falsa doctrina. Obviamente el enfoque es mucho en el presente, en las riquezas, no en lo espiritual, sino en lo material. Y ellos hicieron esta réplica, aquí les quería enseñar, es una réplica según ellos, ¿no? Del templo de Salomón, y les tomó 4 años construirlo, que no es mucho, ¿verdad? Quería ver si eh, era el video no, este no es, cómo que tan rápido lo construyeron en 4 años, pero se ve muy apoteósico. Déjenme ver si encuentro otra réplica del templo de Jerusalén en Brasil. En el año 18 parece que lo hicieron, y les tomó 4 años y más de 650 millones de dólares. Aquí está. Miren, ese es el templo que ellos hicieron, ¿verdad? Dice que pueden entrar 10,000 personas en este templo. Y
se ve fantástico, ¿verdad? Pero obviamente adentro no siguieron los detalles que se nos dicen en las escrituras. Nomás es un auditorio grande como para 10,000 personas, pero la entrada, la fachada, se podría decir, es muy parecida al templo de Salomón. Pero dice que esto lo construyeron a base de los, obviamente, ofrendas y apoyo de los miembros. Miren, aquí está otra figura del templo de la Iglesia Universal, que predica mucho el pare de sufrir, ¿verdad? Ellos tienen ese templo con 10,000, que eh, entran 10,000 personas. Pero lo que quiero decir es que no toma mucho. Cuando quisieron construirlo en 4 años ya lo tenían. Y hablando del el templo judío, ¿no? Ellos ya tienen todos los implementos de acuerdo a la palabra, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, ya los tienen preparados. O sea, les va a tomar mucho menos el poder elevar el edificio, ¿no? Ya tienen entrenado a gente que va a hacer los sacrificios. Acá hay otra figura del templo del de Brasil. Este, ah, ya tienen gente siendo entrenada en los ah, sacrificios, cómo hacerlos, cómo, de acuerdo al Torah, ¿verdad? La palabra del Antiguo Testamento. Bien, eso era algo interesante pero bueno, regresando a lo ¿qué entonces impide que el pueblo judío pueda empezar a edificar este tercer templo? Bueno, la explanada hoy, donde se supone que debe de estar el templo, porque tiene que estar en el monte del templo, le llaman ahí donde Abraham sacrificó o iba a sacrificar a Isaac, donde se sacrificó al Señor Jesús, ¿verdad? El monte Moría es importante, ¿verdad? Porque ahí se, se ganó la victoria, ¿verdad? Ese es el lugar de Dios, ¿verdad? Pero el día de hoy, en la explanada, está ocupada por dos de los templos más importantes a nivel mundial del Islam: la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, que no es mezquita, sino un centro de culto y oración. Es muy fácil identificarlas, pues la mezquita de Al-Aqsa es muy grande y su cúpula es dorada, y la cúpula de la Roca es más pequeña y su cúpula también es dorada. Aquí les puse algunas figuras para notar la diferencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros, como no conocemos de la religión islámica, ¿verdad? A veces decimos es la mezquita de Omar, pero son dos diferentes. Una es la mezquita, que también tiene una cúpula dorada, pero no es la más famosa. La que nosotros vemos se llama la cúpula de la Roca. Y ahorita vamos a ver fotos. La cúpula de la Roca en árabe es Qubat as-Sahra. Fue construida entre los años 687 y 691 por el califa Abd al-Malik para recordar el sitio, de acuerdo a su religión, ¿verdad? Dice desde donde Mahoma ascendió al cielo. Ellos dicen que en ese lugar, ahí hay una roca, y en esa roca Mahoma oró y fue ascendido y recibió las revelaciones que ahora ellos tienen en su Corán. Pero uno es la mezquita de Omar, así le llaman. Este personaje Omar fue el conquistador el que conquistó Jerusalén en ese año, en el 680 y algo, 687, por ahí. Esta es la mezquita, vista desde la entrada, ¿verdad? En cambio, esta, que es la más famosa, es la cúpula, o le llaman el domo de la Roca. Ah, ahí es donde dice que oró Mahoma, ¿verdad? Y ese lugar es un lugar de oración. Esta área está controlada y
dominada por los árabes, por el Islam. Aunque está en Jerusalén, en territorio judío, esa área se les permitió, digamos, cuando Israel ganó la guerra en 1966, pudo haber recuperado todo eso, pero algo incógnito, algo sorprendente, al ganar la guerra, les dijeron que les dejaban este, esa área, para que sigan con el Domo de la Roca y la mezquita de Omar. Y la gente hasta el día de hoy no entiende por qué hicieron eso, pero porque se necesitaba que se queden ahí para que se cumpla esto que acabamos de leer en Apocalipsis 11:2. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, le dijeron a Juan, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, la van a pisar, van a pasar por ahí por 3 años y medio. Entonces, si en esa guerra que tuvieron los judíos contra las fuerzas árabes en el año 66 y ganaron, recuperaron Jerusalén, si ellos hubiesen dicho todo es nuestro, les destruimos su lugar, o no se hubiese cumplido esta profecía, ¿no? De que iba a haber gente que no es judía en el área del templo. Entonces, aquí está una imagen más directa de la mezquita, o más, perdón, de la roca, del domo de la roca. Este santuario, ¿verdad? Lo tienen como una de las joyas entre los templos y santuarios del oriente, ¿verdad? Am, pero es el tercer santuario más sagrado para el Islam. O sea, en en este edificio, en este lugar, hay unas letras árabes. Yo nunca he ido, pero sé que dice que alrededor de todo el templo está en una forma eh, octogonal, o sea, de 8, tiene forma de 8 lados. Dice por todo alrededor, Dios no es hombre y no tiene hijo. O sea, todo en contra del Señor Jesús, ¿verdad? Está diciendo, Dios no se encarnó, Dios no puede ser hombre y no puede tener tampoco, y también contra la Trinidad, porque está hablando Dios no puede tener hijo. O sea, ellos anuncian eso en esta domo de la roca en árabe, alrededor de todas sus paredes, ¿verdad? Aquí hay una mirada de cómo se ve por dentro. Obviamente no hay nada de muebles en la mitad de todo porque llegan a orar así postrados, ¿no? Y solo los hombres pueden entrar y esa área no permiten eh, gente que no sea musulmán. Hay áreas donde sí se puede tomar fotos y todo, pero dentro de cierta área es prohibido que aunque los judíos ah, puedan entrar. Por eso es que hubo esta guerra recientemente, porque iban a hacer un desfile con las banderas judías y querían entrar en esa área y por eso hubo esos bombardeos precisamente, pues. Vamos a ver, está hablando de aquí. Esta foto no es real, ¿verdad? Pero esto es lo que se anticipa que vaya a pasar. Los musulmanes dicen, aquí está la roca donde Mahoma oró y fue transportado al cielo y recibió todas estas revelaciones. Los judíos dicen, esa roca es donde Abraham este, eh, estuvo con Isaac. Pero de acuerdo a las excavaciones arqueológicas, el lugar específico donde estuvo el templo no es ahí, porque la Biblia habla de que en el templo corrían unos estanques, unas corrientes de agua, había un río, había algo, y en esta área no hay. Entonces han encontrado, creo que acá les puse una foto en las excavaciones, no la alcancé a poner, tal vez acá
A ver si está aquí. No, este no es. Vamos a bajar esto para que me deje ver. Tercer templo, este no. Estas son las cosas que tienen ya para los judíos preparados, todo listo. Pero hay una foto donde, déjenme quitar esto para no confundirme. Este, hay una foto que explica, tal vez esté aquí, creo que desde aéreo, cuando toman la foto desde arriba, ven, creo que es esta, nos puede ayudar un poquito. Déjenme sacar esto otra vez arriba. Esta foto de aquí nos enseña un panorama de cómo está todo. Acá está, ¿verdad? El domo, le llaman el domo de la roca, ¿verdad? Y siempre todos habían creído que ahí estaba el templo de Salomón, pero lo que han descubierto es que por acá es que corre un río, ¿verdad? Entonces dicen, a estos arqueólogos, dice que la verdadera ubicación del templo de Salomón era por acá. Eso es nuevo, nunca habían aceptado eso. Los judíos se lamentan de que está esto aquí en el lugar donde estaba el templo, pero no demora en que digan, ¿saben qué? Hemos comprobado que no era ahí y ahora sí podemos construir el templo acá, porque acá no dejan los musulmanes. Y solo toma una persona que pueda estar ya en vivo, ¿no? Que algún político que va a ser este anticristo, que va a ser muy carismático, muy solucionador de problemas y va a unificar al mundo y que diga, ya se ha descubierto que se puede construir el templo, vamos a hacer un pacto que los judíos puedan construir el templo sin que haya guerra, porque no se va a topar el domo de la roca, nomás se lo va a construir de este lado de acá y se cumple lo que las escrituras dicen. De un lado está el templo de Dios y en el patio van a estar los gentiles, los que no son judíos, ¿verdad? Y dice, no lo midas porque se les va a dar permiso de que por 3 años y medio van a pisar esa área. Así que es importante seguir los descubrimientos arqueológicos, analizar las cosas políticamente, tener los ojos abiertos para ver qué tan rápido está avanzando esto y se va a cumplir um, la construcción del nuevo templo judío. A ver, vamos a regresar. Déjenme, vamos a ir a la hoja. A ver qué tenía ok, esto es ficticio, ¿verdad? Aunque está muy cerca, ¿verdad? Pero las escrituras nos hablan de que sí van a estar cerca, ¿verdad? El templo, pero en el patio del otro lado va a estar van a estar los gentiles. Vamos a revisarlo otra vez. Aquí dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, cosas pronosticadas, profetizadas, anunciadas, de que podemos ver de que se están dando los movimientos para que se cumplan. Ahora, ah, ¿llegará a ver el creyente esta construcción? Ah, ¿O estaremos ya con el Señor antes de que empiece la construcción? Pues acuérdense en que el anticristo va a hacer un pacto con Israel de 7 años y ya la iglesia no va a estar. Eso nos lleva a recordar el orden de cómo fue escrito Apocalipsis, ¿verdad? Acuérdense en que a Juan se le dijo, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de venir después de estas. Las que él había visto, la revelación de Jesús, él lo vio al Señor resucitado y eso escribe, ¿no? Cómo lo vio, los ojos, como ojos de llamas, ¿verdad? Lo describe al Señor. Y después dice las cosas que son y en el capítulo 2 y 3, la historia de la iglesia. Capítulo 1, las cosas que había visto a Jesús revelado, resucitado. Capítulo 2 y 3,
las cosas que son, la era de la iglesia, ¿verdad? Cronológicamente, ¿verdad? Cada iglesia anuncia un tiempo en la historia, una etapa diferente en cada iglesia, y de ahí el capítulo 4, las cosas que serán después de estas. La iglesia en los cielos, y de ahí lo que empieza a suceder acá en la tierra durante esos 7 años. Entonces, ah, hasta ahorita no han hablado nada de construcción del templo, ¿verdad? Están que quieren, ¿verdad? Pero es imposible porque sería la Tercera Guerra Mundial si ahorita tratan de construirlo en el mismo lugar donde está el Domo de la Roca. Tiene que ser que se descubra que es en otro lugar, ahí mismo cerca, pero que no moleste el área de los musulmanes y se pueda cumplir esta porción bíblica. Si digamos, si hoy dicen, ya descubrimos, podemos empezar la construcción. Ah, Tenemos que abrir bien los ojos porque eso indica que en cualquier momento surge algún personaje que quiera hacer un pacto para que les permitan construir el templo, ¿verdad? Y eso quiere decir que ya el Señor está a la puerta llamándonos, ¿no? O puede ser que nos lleve primero y ahí surja y se descubra que sí se puede construir y empiecen la construcción, ¿no? Y tienen, ah, hagan el pacto, en un año, año y medio ya tienen el edificio hecho y a la mitad de los 7 años el anticristo se declara Dios y entra al templo ya construido. Así que estamos viviendo en tiempos suplementarios, se dice en los términos deportivos, ¿verdad? Ya no queda tiempo para más. Muchos dicen, se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya no es tiempo de perder el tiempo. El Señor viene y lo estamos viendo por de muchas maneras, muchas cosas se están dando que la palabra nos anunció. Y el Señor nos anuncia su venida no para asustarnos, sino para prepararnos. Así que dice, velad y orad, porque su venida es eminente, ¿verdad? Y no sabemos el día ni la hora, por eso tenemos que estar listos a toda hora. No buscar la venida del anticristo, sino buscar la venida de nuestro Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro dueño, de nuestro Salvador, que viene pronto. Por eso decían los cristianos, se despedían, Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene pronto. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor y pedirle que nos ayude, nos bendiga en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? De estar alertas, vigilantes, listos para cuando Él venga. Señor amado, te damos gracias porque tú nos has anunciado el fin desde el principio, Señor. Tú todo lo ves, todo lo sabes, Señor, y nos has dado ah, instrucciones con lujo de detalle lo que va a pasar, qué será de este mundo y cómo tú triunfas, Señor. Sabemos que vienes por tu iglesia. Señor, gracias por librarnos de los juicios del castigo, porque nuestro Señor Jesús nos compró, nos ha trasladado a su reino y Él sufrió castigos, los juicios de parte tuya para librarnos de ellos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por entregarte y como dice la palabra, siendo en forma de Dios, no escatimaste el ser igual a Dios, sino que te humillaste a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, que haya en nosotros pues este mismo sentir que hubo en Jesús, el de humillarnos, el de buscar tu rostro, el de ser obedientes hasta terminar la carrera. Pronto se acaba la carrera, Señor, y te damos gracias porque tú nos das la entereza, el poder, la facultad de amarte, de servirte, de obedecerte y de ser fieles hasta que tú vengas, Señor. Te esperamos. Gracias porque hay una corona para aquellos que aman tu venida, Señor Jesús. Te esperamos, oh novio amante, esperamos el encuentro contigo, que te amamos sin verte, sin haberte visto. Sabemos que
Mucha gente te conoció cara a cara, Señor, pero nosotros no, y tenemos la fe que aunque nuestros ojos no te ven, tú nos amas y vienes por nosotros, Señor. Gracias por esa promesa. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.